Muy buenas, hoy vamos a ver el papel que tienen los microorganismos en la biosfera. Si nosotros nos fijamos en lo que nos va a pedir la selectividad, realmente tenemos como tres bloques principales en este recorrido, ¿no? Por un lado, el papel o las relaciones que tienen los microorganismos con la especie humana, que ese es el papel preponderante. Unas pueden ser beneficiosas, otras pueden ser perjudiciales. Y luego tenemos otro bloque que son los ciclos biogeoquímicos, que eso lo estudiasteis en cuarto. Y por último, hay un pequeño parte de este bloque que es la biotecnología, ¿no? Que también se puede decir muchas cosas, pero que nosotros vamos a intentar restringir a varios aspectos principales, que es y las aplicaciones fundamentales, ¿no? Aquí se podría hablar muchísimas cosas. En esta introducción, pues nosotros vamos a hacer, como otras veces, un repaso muy somero, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en los microorganismos, la importancia que tienen para el hombre pueden ser en varios campos. Por un lado, en la agricultura y la ganadería, lógicamente, ¿no? Que pueden ser aspectos negativos, por un lado, que son los patógenos. Un veterinario pues, va a hacerse cargo de tratar a las vacas, o tratar a los conejos, tratar a las gallinas de una granja, y evidentemente el impacto que puede producir la sociedad es muy importante, los organismos patógenos en este sentido. Por otro lado, pueden ser también positivos, ¿no? Las plantas leguminosas necesitan, para desarrollarse, una simbiosis con unos microorganismos que están en las raíces, que forman unos nódulos y que, bueno, que son fundamentales para la fijación del nitrógeno atmosférico. Y por otro lado, animales rumiantes, que tienen, si os acordáis, las vacas tienen un sistema digestivo un poquito especial, en el que lo que hacen es primero tragar, se produce un proceso fermentativo dentro de uno de los partes del sistema digestivo, luego lo regurgitan, lo vuelven a masticar y lo vuelven a ingerir. En ese proceso hay un papel absolutamente primordial bacteriano, la flora bacteriana. Por lo tanto, en el caso de los microorganismos, también el estudio de esos microorganismos es importante. Además, hay un papel importante en la industria, que hay utilidades de lo más variopinto. Primero, ver cómo los microorganismos tienen un papel en lo que es la filtración de determinados tipos de sustancias en el suelo, que pueden ser asimiladas por las plantas y luego incorporadas a los ciclos biogeoquímicos. Por supuesto, lo que son las fermentaciones de diferente tipo, que vamos a hacer un repaso en poco tiempo de las fermentaciones alcohólicas, de las fermentaciones lácticas y demás, ¿no? En la farmacia, que es uno de los ámbitos más interesantes de utilidad práctica en nuestros casos, por lo tanto hay una enorme cantidad de microorganismos que pueden darnos utilidad farmacéutica, y luego también biotecnológica, puede estar muy relacionado con la anterior, pero la biotecnológica está más en sentido más industrial, ¿no? Pero ambos podrían estar relacionados. Además de esto, podemos encontrar algunas utilidades en la conservación del medio ambiente, que vamos a ver al final de este recorrido. Se puede obtener energía, como las bacterias que producen metano a partir de las basuras, por ejemplo, o también para luchar contra la contaminación, para degradar algunos de los componentes contaminantes del agua, o para recuperar suelos contaminados y algunas utilidades más. Y por último, en este pequeño repaso relacionados con la salud, pues vamos a estudiar algunos microorganismos que producen un impacto directo, que producen enfermedades de lo más variopinto, ¿no? Pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser protozoos, y todos ellos se estudian dentro de la microbiología clínica. Esto es amplísimo, pero nosotros vamos a verlo, ya digo, muy de puntillas en esta presentación, y que tendréis que desarrollar con vuestros apuntes o vuestros libros de texto. Si nosotros estudiamos o nos fijamos en los microorganismos, vamos a ver que tiene un papel preponderante en los ciclos biogeoquímicos, lógicamente. Sobre todo porque son los protagonistas que descomponen la materia orgánica para convertirla de nuevo en asimilable. O sea, eso es un sistema de reciclaje en los que los organismos, las plantas y los animales, al morir, tienen que reincorporarse, esa materia orgánica, tienen que reincorporarse a ese ciclo biogeoquímico para luego poder de nuevo volver a incorporarse en otros seres vivos, ¿no?
Esto, bueno, pues vamos a ver que primero están los productores, que son los que toman materia inorgánica, en principio agua, sales minerales por las raíces y CO2, y eso lo convierten en materia orgánica. A partir de aquí son los consumidores los que al morir, tanto los productores como los consumidores, al morir son los descomponedores los que reincorporan esa materia orgánica fabricada por los productores y luego modificadas por los consumidores en materia de nuevo asimilable. Y se cierra el ciclo. En esto, bueno, pues vamos a ver algunos protagonistas principales, las bacterias descomponedores que hemos comentado, pues que son las que aprovechan los restos vegetales en fermentaciones butíricas o los restos proteicos de animales, las fermentaciones pútridas, ¿no? Aquí tenéis un Bacilo amylobacter, un Clostridium butyricum, un Bacterium limes y otros más, ¿no? Por supuesto que están, además de las bacterias descomponedores, hay hongos, sobre todo la descomposición de la madera. Esos tocones que vais a ver en el campo se descomponen fundamentalmente por hongos. Y luego hay otras bacterias, que son las arqueobacterias, que pueden producir metano, ¿no? Entonces, bueno, pues la pueden producir en la microbiota de los intestinos o pueden ser a partir de grandes depósitos en los que se producen este tipo de fermentaciones o este tipo de conversiones para fabricar energía. Aquí tenéis un ejemplo o un esquema de lo que sería lo que es el ciclo biogeoquímico del carbono, ¿vale? En este sentido vamos a encontrar varios puntos principales, ¿no? Aquí parte todo de la fotosíntesis. Hay CO2 atmosférico y ese CO2 atmosférico se incorpora en forma de materia orgánica gracias a la fotosíntesis, fundamentalmente, lógicamente, por los productores primarios. Esos organismos esa materia orgánica que se acaba de producir puede incorporarse a los organismos que se aprovechan de esa materia orgánica generada por la fotosíntesis. Y cuando tanto los productores como los consumidores mueren, van a dejar unas sustancias orgánicas que tienen que ser descompuestas, formando humus, y eso va a haber una serie de bacterias y hongos que son los quimioorganótrofos que van a convertir esa materia orgánica en CO2 atmosférico y posteriormente en otras sustancias que pueden ser asimilables como el metano por las bacterias metanotróficas y convertidas en CO2 que van a la atmósfera, de nuevo reutilizables. También existen acumulaciones de materia orgánica de tiempo del carbonífero, por ejemplo, en los que forman carbón, o depósitos de pequeños organismos acuáticos que formaron el petróleo. Bueno, pues carbón y petróleo, cuando se queman o se descomponen, van a producir también CO2 atmosférico. Cualquier cambio o desequilibrio en un ciclo biogeoquímico puede generar pues trastornos enormes en el ecosistema. Uno de ellos es probablemente el cambio climático. Nosotros lo que hemos hecho con el cambio climático es aprovechar el carbón y el petróleo que estaba guardado, la naturaleza sabia lo guardó en forma de grandes depósitos, lo hemos sacado y es como si ponemos a respirar de nuevo a una enorme cantidad de seres vivos que existieron en tiempo inmemorial. Al ponerlo a respirar producen más CO2 de la cuenta. Ese CO2 de la cuenta no hay forma de retirarlo porque no hay suficiente cantidad de organismos fotosintéticos. Se va acumulando, es un gas invernadero, es un gas que de alguna manera pues hace que se acumule o que se incremente la temperatura en la atmósfera y eso genera al final pues un desequilibrio de los más notables en la biosfera. Aquí tenemos otro ciclo biogeoquímico importantísimo y de gran interés, que es el del nitrógeno, ¿no? Vosotros sabéis que el nitrógeno atmosférico está en forma de gas, ese gas no es asimilable, no lo podemos asimilar de forma directa, pero sin embargo nosotros tenemos nitrógeno en nuestra composición, fundamentalmente en las proteínas, ¿no? ¿Cómo conseguimos nosotros tener en nuestra composición proteica, por ejemplo, este nitrógeno si nosotros no somos capaces de asimilarlo? Bueno, pues nosotros lo hacemos de manera indirecta, ¿no? Y para eso tienen un papel importantísimo los microorganismos.
El nitrógeno atmosférico se fija gracias a unas bacterias que tienen fundamentalmente las leguminosas, que son unos nódulos de Rhizobium o Azotobacter, ¿no? Ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. Esos microorganismos forman unas estructuras que son las que van a facilitar esa fijación, ¿no? A partir de aquí hay varios procesos que son, digamos, para convertir ese amonio o ese amoníaco que se ha generado en sustancias que pueden ser asimilables por las plantas. Uno de esos procesos, insisto, es la amonificación. La amonificación es la conversión del nitrógeno en amonio. A partir de aquí, esa sustancia hace falta lo que se llama la nitrificación, es decir, hace falta, por un lado, fabricar nitritos gracias a un proceso que se llama nitrosación, y luego, después de esa nitrosación, de esa formación de nitritos, hace falta que se oxide a nitratos. O sea, es un proceso en dos pasos. Por lo tanto, la amonificación, que no es directamente asimilable por las plantas, para que sea posible esa asimilación por las plantas, hace falta que se convierta en nitrato. Para eso hace falta un proceso que se llama nitrificación, y son distintos organismos los que intervienen. Por un lado, bueno, pues las nitrosomonas o los nitrobacter, y en un proceso en dos pasos, que es la nitrosación y la nitratación. A partir de aquí tenemos el nitrato. Bueno, pues ese nitrato es asimilable o bien directamente por las plantas, o bien convertido en otras sustancias, que puede ser de nuevo nitrógeno atmosférico. Eso es lo que se llama la desnitrificación, ¿no? Y a partir de aquí se cierra el ciclo. Por lo tanto, fijaros el papel importantísimo de bacterias de diferente tipo y de algunos organismos capaces de vivir en simbiosis con algunas plantas. De igual manera, un exceso de acumulación de nitrógeno en forma de fertilizantes puede producir un desequilibrio, y eso, pues siempre y en todo caso, cualquier alteración de ese equilibrio del ciclo biogeoquímico puede producir alteraciones del ecosistema. Aquí tenemos una fotografía de esos nódulos de Rhizobium o de Azotobacter que decíamos antes. Aquí tenemos algunas raíces, simplemente por curiosidad. Luego, si nos fijamos en el azufre se encuentra o bien como sulfato, el yeso, o bien como sulfuro, que es la pirita, ¿no? Bueno, pues de igual manera hay bacterias que intervienen en la acumulación de estas sustancias en los ciclos biogeoquímicos. Están las bacterias oxidantes y las bacterias reductoras del azufre o de sulfato, ¿no? Y por un lado el Thiobacillus y por otro lado el desulfovibrio. Lo que hace habitualmente, bueno, pues el mecanismo es, primero, los sulfatos solubles se absorben por las plantas, eso hace que pase a formar parte de la cadena trófica, pero cuando estos organismos mueren, tienen que ser de nuevo incorporados. Esas son las bacterias putrefactoras, y luego las sulfobacterias, que van a de nuevo producir sulfatos que se van a incorporar en el ciclo. Aquí tenéis un pequeño esquema parecido a los que hemos visto anteriormente. Por un lado tenemos minerales, sulfato cálcico, algunos derivados del azufre, que también son materiales apreciados en minería. Bueno, pues hay bacterias oxidantes como el Thiobacillus, que estos materiales pueden descomponerlos, ¿no? De manera que sean aprovechables por las plantas. A partir de aquí, una vez que están formando parte de las plantas, cuando las plantas mueren, pues están las bacterias que intervienen en la putrefacción. Y bueno, pues van al medio esas sustancias, pues por bacterias quimiolitotrofas se pueden convertir en sulfatos en un ambiente óxico, y de igual manera en un ambiente anóxico se pueden convertir también en sulfatos, ¿no? Y gracias a la desulfovibrio, estos sulfatos de nuevo se pueden convertir en sustancias, bueno, pues en derivados del azufre, que pueden pasar de nuevo a la atmósfera. Los aportes fundamentales del azufre a la atmósfera no solamente son los aportes minerales, sino que hay también derivados por ejemplo, de quemar el petróleo. Hay carbones, perdón, el petróleo y el carbón. Hay carbones que tienen mucho azufre en su composición, y ese azufre pasa a la atmósfera directamente cuando se quema en procesos industriales. Y por supuesto también otros de aporte natural, como puede ser el aporte de los volcanes.
Bien, aquí tenéis el hierro, que pasamos más de puntillas o de fósforo. En el caso del hierro, pues hay también rocas que tienen este mineral, aquí tenéis la pirita, la limonita, los lecistos. Y hay bacterias en pantanos fundamentalmente que pueden reducir los minerales de hierro a estado ferroso, ¿no? Los minerales están en estado férrico y los pasa a ferroso. Ese estado es mucho más soluble y el hierro, bueno, pues al final puede ser asimilable, ¿no? Los medios ácidos, hay otras bacterias como Thiobacillus ferrooxidans que también puede producir estas conversiones. Si cambiando de tercio un poco, si nos fijamos en los microorganismos que producen enfermedades infecciosas, pues depende del microorganismo, evidentemente. Esto es una ciencia, la microbiología tú te puedes dedicar toda tu vida para estudiarlo, ¿no? ¿De qué depende que produzca una infección más o menos grave? Bueno, pues del grado de patogenicidad, lógicamente, o de virulencia, que no es lo mismo, de un microorganismo. Por otro lado, el sistema inmunológico del huésped que va a ser invadido por ese microorganismo, puede ser más fuerte o menos fuerte. Hay factores ambientales, lógicamente, que incrementan esa afección. Pues podéis imaginar, bueno, pues por ejemplo, en verano el calor hace que no haya gripe, sin embargo, los brotes de gripe aparecen fundamentalmente en invierno, precisamente por un factor ambiental que es la temperatura, ¿no? Y luego también hay desequilibrios de la flora bacteriana que pueden producir también alteraciones que tú seas más susceptible de tener una enfermedad, ¿no? Bueno, pues las enfermedades hay de lo más variopinto en cuanto a su origen, en cuanto y a cuanto la forma de transmitirse. Eso hemos comentado en módulos anteriores, ¿no? Y fundamentalmente nosotros vamos a ser capaces de zafarnos de esa enfermedad en función de nuestro sistema inmune, que eso se verá en el bloque último de biología segundo bachillerato. Siempre hay una fuente de infección, que es un reservorio, y luego hay vectores, ¿no? Y diferentes formas de transmitirse esa enfermedad para llegar al huésped. Si nosotros nos fijamos, bueno, pues en las últimas gripes o el COVID que produce el COVID-19, la enfermedad de COVID-19, pues el reservorio podía ser, probablemente sea o bien el murciélago, que pasara de alguna manera al cerdo y a partir del cerdo sería la forma de transmisión, ¿no? Por lo tanto, sería un reservorio, serían si es el caso, ¿no? Serían los murciélagos, aparecería por otro lado un vector que serían los cerdos y a partir de aquí saltaría a nosotros que sería al huésped, pero luego hay otras muchas formas, ¿no? Hay una serie de términos que vais a tener que estudiar, aquí te vienen varios, pero en vuestros apuntes o en vuestro texto pues tendréis otros más, que son conceptos fundamentales. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es una epidemia o lo que es una endemia, precisamente por la epidemia de COVID-19, en el que ha abarcado todo el mundo, y también se sabe que hay enfermedades endémicas de zonas determinadas, ¿no? No se restringe a zonas concretas. Puede aparecer un brote en un periodo de tiempo muy restringido o puede haber casos esporádicos, ¿no? Que son casos individuales, ¿no? Un brote es muchos casos esporádicos durante un periodo de tiempo, ¿no? Cuando hay infecciones subclínicas, pues son simplemente individuos que no tienen la sintomatología propia de la enfermedad o tienen síntomas muy leves y no tiene que ser ni hospitalizado ni un tratamiento muy ligero. Y luego también puede haber personas que son portadoras, ¿no? Y no padecen la enfermedad en ningún caso, ¿no? Son personas que en principio no tienen la enfermedad, pero sin embargo pueden transmitirla, ¿no? Aquí tenéis, por lo tanto, una serie de nomenclatura que es importante para desenvolverte un poco en estos contextos y que tendréis que estudiar. En cuanto, si nos fijamos en las infecciones bacterianas, pues hay un ejército de infecciones posibles, ¿no? Aquí tenemos pues una enfermedad que en su momento produjo una cantidad de muertes pasmosa, la peste bubónica. Esta bacteria se acumulaba, ahí tenéis, debido a las picaduras de pulga, y se alojaba la bacteria en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos se inflamaban
y reventaban, es lo que se llaman los bubones, producían pues, muy desagradable, mucho dolor, y el sistema linfático sabéis que tiene una función también inmunológica, por lo tanto tiene una afección importantísima. Aparte, bueno, pues el cólera, que es otra enfermedad que sigue siendo endémica de muchos lugares, que lo produce el virus cólera y se transmite a través de las heces, fundamentalmente, que van al agua, y eso a partir de ahí, pues a los cultivos, y pueden transmitirse a través de la alimentación. La tuberculosis, que también está habiendo de nuevo un rebrote de esta enfermedad debido al uso indebido de los antibióticos, que está producido por un micobacterium, y que ataca, en este caso, a los pulmones. Produce unas acumulaciones con endurecimiento de la zona alveolar, revienta a esa zona, produce hemorragias, es una enfermedad, pues, por supuesto, grave, ¿no? La meningitis, que se incorpora a las meninges, que es parte de lo que recubre el sistema nervioso, puede producir simplemente, pues, aprieta el sistema nervioso, produce un incremento de volumen del líquido cefalorraquídeo, hace que el sistema nervioso que está en el interior pues se constriña y produzca enfermedades, produzca alteraciones francamente graves, ¿no? El tétano, que vive en forma de quistes durante muchísimo tiempo, es decir, algo que se llama clostridium, ahí viene de claustro, puede vivir mucho tiempo en forma, ya digo, de un quistecillo en la naturaleza, pero cuando encuentra un medio, en ese caso una herida donde desarrollarse, pues produce una enfermedad francamente grave, porque bloquea el impulso nervioso, todos en el caso de musculatura, se tensa al mismo tiempo y produce la muerte. Salmonelosis, que lo tenemos también pues, reciente con las enfermedades veraniegas, producidas por intoxicación por determinadas salsas o por pasteles, mayonesas, tortillas y demás. Parásitos, de nuevo, hay muchos. La malaria, por ejemplo, lo conocéis, ¿no? Es una enfermedad propia de aquí, que produce el Plasmodium, que se transmite por el mosquito Anófeles. La toxoplasmosis, que es también un parásito que puede aparecer a partir de la ganadería en general, de los gatos, también de los perros, y que afecta al feto. Hay que tener mucho cuidado. Por eso se hacen analíticas, sobre todo las embarazadas, porque puede afectar al sistema nervioso de los embriones, ¿no? La enfermedad del sueño, también una enfermedad tropical, producida por tripanosoma, que se transmite a través de la mosca CC. Tenemos disentería, producidas por amebas, que son también enfermedades muy, muy desagradables. Sabéis que no se debe beber agua que no sea embotellada en enfermedades tropicales, porque tu flora bacteriana no está acostumbrada a determinados tipos de microorganismos, entre ellos determinados tipos de amebas que pueden producir enfermedades muy desagradables y a la larga graves, ¿no? Y la malaria o el paludismo, que también son enfermedades tropicales producidas por el Plasmodium y que también se transmite a través de las heces, ¿no? Si nos fijamos ya en los virus, y pues por supuesto tenemos el COVID, la COVID-19, ¿no? La COVID-19 se transmite por un virus, un SARS, que afecta al sistema, lo que son los pulmones, y se instala las membranas respiratorias y produciendo la muerte, sobre todo en personas que tienen alguna afección, ¿no? La poliomielitis, que en este caso vírica, se transmite por residuos fecales y puede producir alteraciones del sistema nervioso, y en ese caso pues, parálisis de determinado tipo, sarampión, que produce pequeñas pústulas en la piel, y que ya existe vacuna y que vosotros probablemente ya no se padezca precisamente por esa capacidad que tenemos de vacunarnos. La hepatitis, de nuevo una enfermedad muy desagradable, puede ser muy grave, que afecta al hígado, se introduce dentro de las células hepáticas, revienta las células hepáticas el virus y produce a la larga, puede producir, si no se cura adecuadamente, dependiendo del tipo de hepatitis, una cirrosis hepática. La rabia, una enfermedad también escasamente pues, extendida en países civilizados, pero que existe todavía en países en vía de desarrollo, que se contagia por mordedura de animales, ¿no? Y la varicela, que afecta, que puede permanecer, este virus puede permanecer de forma latente y aparece de forma recidiva en determinadas personas cuando se inmunodeprimen, ¿no? Entonces aparecen los típicos, los herpes, ¿no? Son
es un virus, es un herpes en realidad. A partir de aquí vamos con el último bloque, que es la biotecnología. La biotecnología, cuando hablamos de ella, claro, siempre pensamos en cosas muy complicadas, ¿no? Que pueden serlo. Pero sin embargo, no siempre cuando hablamos de tecnología estamos hablando de cosas de ingeniería genética y cosas similares. Y tecnología es utilizar seres vivos para un uso industrial, o hacer el uso de la fabricación del pan, algo tan sencillo como eso. Pero sin embargo, evidentemente hay también cosas mucho más sofisticadas. Aquí te comento la biología, la disciplina basada en la utilización de los seres vivos o de los componentes, determinados componentes de los seres vivos para realizar procesos químicos o industriales. Bueno, pues se pueden utilizar pues, para fermentaciones, fabricación del yogur, de los quesos, del pan, del vino, pero luego hay cosas mucho más complejas. Aquí tenéis la ingeniería genética, ¿no? Claro, podemos identificar y aislar genes, introducir esos genes en otros organismos y a partir de aquí beneficiarnos de determinados usos, ¿no? Y luego, por supuesto, los organismos transgénicos. Esto es una rama de la biología apasionante y con muchísimas posibilidades. Aquí tenéis algunos productos obtenidos por fermentación industrial, ¿no? Fijaros, el pan, el yogur, el queso, mantequilla, el vinagre, el vino, la cerveza, los encurtidos, producción de proteínas para animales domésticos, la fabricación de vitaminas para añadirlas como aditivo, como complemento alimenticio, o la síntesis de aminoácidos también como aditivo. Por lo tanto, son variadísimos, una enorme cantidad, ¿no? Uno de ellos, sin duda, es la obtención del etanol, del alcohol etílico, a partir del glucosa. Tú tienes azúcares y a partir de esos azúcares, por procesos que habéis estudiado en bioquímica, los conviertes en etanol con producción de dióxido de carbono siempre, ¿no? Eso, bueno, pues se puede utilizar para muchísimas cosas, ¿no? Para disolvente orgánico y en bebidas alcohólicas, lógicamente. Eso, bueno, pues es una levadura, el protagonista de todo eso, que es Saccharomyces eliseudeus, entre otros, ¿no? Esa es la fermentación del vino. Aquí tenéis un proceso, después de la trituración de la uva, se deja fermentar esa glucosa de la uva y a partir de aquí se producen unos cambios organolépticos, es decir, unos cambios de sabor y de olor en esa materia, esa uva machacada, que es la producción del vino, entre otras cosas, ¿no? Aquí tenéis la cerveza, en este caso el etanol de la cerveza, producido por la glucosa de la cebada. Entonces, bueno, en este caso la glucosa no está como tal, está en forma de almidón. Entonces hace falta germinarlo, se transforma en maltosa y después de tostar esa maltosa da la malta y esa malta es el que utiliza el Saccharomyces cerevisiae para fabricar la cerveza, ¿no? Aquí tenéis de igual manera el Saccharomyces cerevisiae que produce la fermentación de la masa de pan. Cuando la masa de pan sube es debido al CO2 que se produce de la fermentación alcohólica. El alcohol se va por simplemente la temperatura y esas pompitas que queda, ese pan esponjoso, son burbujas de CO2 producidas por Saccharomyces. Luego tenemos, de igual manera, sabéis que el alcohol puede fermentar en vinagre. Una barrica de vino o una botella de vino en malas condiciones de conservación se puede convertir por este proceso, por la fermentación en el etanol en ácido acético. Se avinagra, el vino se avinagra. El vinagre de Jerez no es más que vino de Jerez fermentado para producir ácido acético, ¿no? De igual manera, en este caso es un proceso oxidativo, ¿no? Aquí tenéis de igual manera lo que es el proceso de fermentación láctica, que hay muchísimos tipos, tanto de bacterias o microorganismos que lo producen como resultados finales, ¿no? Aquí tenéis algunos de ellos. No solamente tenemos el yogur, es una fermentación láctica tradicional por el lactobacillus bulgaricus u otros más. Están los kefires, las mantequillas y los quesos de diferentes tipos. Cada queso necesita unas condiciones, un proceso y necesita un microorganismo. Un queso enmohecido, los quesos azules, están constituidos por un proceso que se llama de lipólisis y luego un moho que va a convertir esa leche
en una serie de productos, con un sabor especial, y eso necesita unas condiciones de desarrollo especial. Bueno, pues este tipo de queso, pero otros quesos son totalmente diferentes. En el caso de los quesos más blandos, pues es un proceso de proteólisis, ¿no? Que ahí, pues, por ejemplo, el Penicillium camemberti produce un tipo de queso que es el más tipo de camembert. Y así sucesivamente. Cada, digamos, alimento derivado de la leche, producido en condiciones determinadas, gracias a un organismo determinado, produce ese alimento. Además tenemos biotecnologías aplicadas a la mejora de la salud, ¿no? Para enfermedades hereditarias, para terapia génica, la producción de vacunas, producción de hormonas, incluso de antibióticos, ¿no? Por lo tanto, la industria farmacéutica se aprovecha de las capacidades que tienen algunos microorganismos para producir determinados tipos de medicamentos. Todo el mundo conoce el Penicillium notatum, que produce la penicilina, ¿no? Es uno de los primeros usos más relevantes que ha habido a lo largo de la historia de la medicina, ¿no? Pero luego hay otros muchos más. Se pueden utilizar o fabricar otros tipos de antibióticos, no solamente de mohos, como el caso anterior, sino también de bacterias. Otros antibióticos específicos pueden estar producidos por algunos streptomices, ¿no? La streptomicina está producida por algunos tipos de streptomices. Y otros como la producción de vitaminas por bacterias, ¿no? La vitamina B12, que puede utilizarse para intoxicaciones alcohólicas, por ejemplo, pues se puede utilizar o procede de pseudomonas, ¿no? Y hay otras sustancias, en este caso producidas por hongos, por hongo mucor, que es muy común, que produce coagulación de la leche, que puede utilizarse en procesos de repostería o industriales también, ¿no? Y para fabricar este tipo de enzimas coagulantes, pues tenemos otros que hemos comentado hace un momentito. Si aterrizamos un poquito más en algunas utilidades, bueno, pues vemos los plásmidos, que habéis estudiado en microbiología ya, son un vector de clonación de primera orden, ¿no? Un plásmido es un trozo de ADN en forma anular y que se puede utilizar para incorporar en él determinados fragmentos de otro organismo. Entonces, claro, ¿qué ventajas tienen esos plásmidos? Bueno, pues dan estabilidad al ADN, ¿no? Por otro lado, se puede aislar fácilmente y se puede manipular porque es muy pequeñito, ¿no? Entonces, al ser pequeño, tener pocos genes, pues es más manipulable que un cromosoma de mayor tamaño, ¿no? Además, tiene la presencia de un origen de replicación fuera del control del cromosoma, por lo tanto, puede saber bien dónde empieza, dónde termina, ¿no? Y luego, bueno, pues la existencia de unas células de varias copias haciendo posible la amplificación del ADN y es fácil detectar los clones, ¿no? El caso es que esta simplicidad permite cierta capacidad, cierta posibilidad de manipulación, ¿no? Aquí tenéis nosotros tenemos un fragmento de material, un fragmento de ADN que podemos romperlo en trocitos pequeños, podemos coger en este caso un plásmido y seccionarlo incorporando un fragmento que nos interese de esa molécula de ADN. De manera que tenemos ahora un plásmido, no el natural, no el original, sino un plásmido transgénico. Hemos incorporado un fragmento anexo, ¿no? Esto se puede incorporar a una célula huésped y esa célula huésped, al replicarse, al multiplicarse, lo que va a hacer es sintetizar la sustancia que nosotros queríamos. Esto es el ejemplo que se pone siempre, es la insulina, lo que tenéis aquí, ¿no? Nosotros podemos coger una célula animal, coger el gen de la insulina, incorporarlo a un plásmido bacteriano que acabamos de sacar de aquí. Ese plásmido bacteriano se incorpora a una bacteria y esa bacteria se cultiva en el laboratorio. Al cultivarla en el laboratorio se va a producir una gran cantidad de insulina que puede ser empleada para la diabetes en personas enfermas, ¿no? Hay otro vector de clonación, serían los virus bacteriófagos o fagos, sabéis que son virus que se aprovechan de las bacterias, y el que se pone siempre es el fago lambda, ¿no? Como vector de clonación. Bueno, pues aquí tenéis que podemos sacar el ADN del fago e incorporar un trozo de ADN bacteriano. Entonces, bueno, pues ese virus, cuando va a infectar otra bacteria, va a incorporar el virus bacteriano. Entonces, bueno, pues en este caso
estamos haciendo lo mismo que antes. Estamos incorporando a un material genético de un organismo, en este caso de un virus, el material genético de otro organismo. Podemos obtener genes a partir de ARN por un mecanismo que es la transcriptasa inversa, que esto es muy relevante, dedicar un poquito de tiempo a esto, que por temas de tiempo no voy a desarrollar ahora, pero fijaros que nosotros podemos sacar ARN, la transcriptasa inversa, pues podemos obtener la parte complementaria y a partir de aquí, por una ADN polimerasa, podemos fabricar ADN. Es un sistema que sabéis que es el inverso al que hace del ADN a ARN, que es el tradicional. Lo que estamos haciendo es fabricar ADN desde ARN. Y luego hay un mecanismo que es el PCR, que es el mecanismo de ampliación. Esto es importante, ¿eh? Ahora, por ejemplo, con el COVID-19, con la COVID-19, esto está poniendo de moda. El PCR es un sistema, es una técnica que se usa para amplificar cantidades pequeñas de ADN, ¿no? Se utiliza en medicina forense y también de diagnóstico. Entonces, se puede, digamos, a partir de una pequeña cantidad de material genético, podemos amplificarlo y estudiar en el laboratorio con gran cantidad. Es un mecanismo de diagnóstico muy interesante. Otro es la fabricación de vacunas recombinantes, que parecía un mecanismo que hemos dicho anteriormente. Tenemos ADN, sacamos el ADN vírico, cogemos plámido bacteriano, a partir de aquí integramos esos dos materiales genéticos, lo incorporamos en otro microorganismo y ese microorganismo va a producir, en este caso, proteínas víricas. Esas proteínas víricas lo incorporamos, en este caso, en un animal de laboratorio que va a servir de anticuerpos. Es un sistema de obtención de vacunas, ¿no? muy común. Y luego, por último, ya tenemos algunas transformaciones de células vegetales con ingeniería genética, ¿no? Podemos conseguir, introduciendo algunos caracteres en células vegetales, caracteres propios de otros organismos. Pues, podemos introducirle pues, genes que le hagan inmunes a determinadas enfermedades. Podemos introducirle genes que sean pues, o que le protejan frente a determinados tipos de invasiones de, por ejemplo, de coleópteros. Pues si el escarabajo de la patata se alimenta de patata, podemos introducirle una sustancia que mate al escarabajo de la patata. De esa manera, pues el escarabajo de la patata ya no es un peligro para nuestras plantaciones. Por lo tanto, también es un campo de trabajo importante. Y luego, por supuesto, la clonación, el ejemplo que se pone siempre, la abeja Dolly, pero ahí, por supuesto, la clonación de ganado puede ser también de gran interés, ¿no? Ya sí, dedicamos ya el último minuto a la biotecnología en el medio ambiente, ¿no? Que es lo que se llama la bioremediación, cómo nosotros podemos recuperar medios, ecosistemas que estaban deteriorados por alguna alteración, ¿no? Uno de ellos, de estas alteraciones, puede ser una marea negra. Existen bacterias, mohos, salvaduras o algas que pueden crecer sobre el petróleo descomponiendo. De esa manera, nosotros con microorganismos podemos bioremediar o reducir el impacto de producir esa marea negra, ¿no? Por otro lado, en las aguas residuales, y esto es común, las aguas residuales, todas ellas, en cualquier instalación de toxificación de aguas residuales que podemos encontrar en cualquier ciudad, pues hay unas balsas, que vamos a ver ahora, en las que se cultivan microorganismos que se aprovechan de la materia orgánica para descomponer esa materia orgánica y haciéndolo, pues, menos tóxica para la salud, ¿no? Por lo tanto, son muy relevantes. Y luego también esos vertidos tóxicos. Muchas plantas, en este caso, que poseen capacidad natural para concentrar metales pesados, pueden potenciar esta cualidad. Por lo tanto, yo puedo utilizar algunos bacterias, microorganismos, para utilizar o reducir los vertidos tóxicos de alguna manera. Aquí tenéis el ejemplo que he dicho antes, vertidos de algunos tipos, por ejemplo, esta bacteria, la Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que descompone el petróleo directamente, ¿no? Y, por supuesto, aquí tenéis una de esas balsas que decía de una depuradora de aguas residuales tradicional. Esto ha sido todo, muy corriendo, aprovechar el tiempo y tenéis vuestros apuntes y vuestros
y lo detecto, por supuesto, la ayuda de vuestro profesor. Muchas gracias, nos vemos, chao, chao.